Bienvenidos mis estimados estudiantes a este nuevo segmento de video en el desarrollo de la teoría sobre la valoración de portafolios de inversión con activos riesgosos. En esta ocasión vamos a hacer un brevísimo resumen del álgebra matricial, pero enfatizando en aquellos elementos que serán de interés para nosotros en los cálculos que deberemos de abordar o que hemos estado abordando con relación a la valoración de portafolios de inversión. Empecemos por recordar qué es una matriz. Una matriz es un arreglo de números o de valores compuesto de renglones y columnas o filas y columnas, muy análogo a la estructura de la hoja de cálculo. De hecho, la hoja de cálculo tiene la misma distribución de una gran matriz. Las matrices se denotan usualmente con letras mayúsculas, como estamos viendo acá, y los elementos que la componen se encierran entre barras verticales. Las matrices tienen filas horizontales, como en este caso 17, 3 y 8, sería la fila 1 de la matriz A. La fila 2 de la matriz A sería 3, 9 y 6, son 3 elementos. Y la fila 3 de la matriz A sería 8, 6 y 12. Igualmente esta matriz que estamos viendo tiene 3 columnas, la columna 1, la columna 2 y la columna 3. El número de filas y el número de columnas nos permite definir la dimensión o el orden de la matriz. En este caso estamos considerando una matriz de 3 por 3, donde primero se enuncia el número de las filas y luego el número de las columnas. En algunos casos particulares en que las matrices únicamente constan de una columna o de una fila, se denominan vectores. En este ejemplo que tenemos en la pantalla, tenemos una matriz H, que particularmente sería un vector por consistir solo de una columna. Este sería el vector H o el vector columna de dimensión 5 por 1, porque tiene 5 filas, la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4 y la fila 5, y una única columna, la conformada por los valores menos 2, 1, 3, 4 y 1. Y aquí en el segundo caso tenemos un ejemplo de vector fila, porque consta de una única fila y por lo tanto tiene dimensión 1 por 4. Una fila por 1, 2, 3, 4 columnas. Con los vectores o las matrices, recuerden que se trata de lo mismo, se pueden efectuar operaciones. Operaciones como suma, resta, multiplicación, división y otras operaciones muy propias de este campo de las matemáticas. Pero en muchas ocasiones se necesita definir algunos tipos particulares de matrices. Ese es el caso de la matriz traspuesta. La matriz traspuesta es una matriz que tiene como filas las columnas de su matriz, llamémosla directa, y tiene como columnas las filas de aquella. Veamos este caso. Aquí tenemos la matriz B conformada por las columnas 3, menos 5, 1 y la columna 3, 2, menos 8. Y al calcular su matriz traspuesta, estas columnas corresponden a las filas. 3 menos 5, 1 en la matriz original es la primera fila de la matriz traspuesta. En nuestros cálculos posteriores, en la valoración de los portafolios de inversión, tendremos que hacer uso de las traspuestas de algunas matrices y en particular de algunos vectores.
Una de las operaciones fundamentales que necesitamos nosotros en nuestros cálculos será la multiplicación de matrices. Repito que se pueden hacer sumas, restas, divisiones y otros cálculos, pero únicamente vamos a hablar nosotros de la multiplicación de matrices por tratarse de la operación que vamos a necesitar un poco más adelante. Dos matrices se pueden multiplicar si solo si son compatibles. ¿Qué es que dos matrices sean compatibles? Que dos matrices sean compatibles quiere decir que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda. Únicamente si esa condición se cumple es posible efectuar la multiplicación. La razón se debe al algoritmo de la multiplicación, el cual veremos ahora un poquito más adelante. En este caso supongamos que vamos a multiplicar la matriz A, cuyos elementos son 1, 2, menos 3, 4, 0, menos 2, de orden 2 por 3, o de dimensión 2 por 3, y la matriz B, cuyas filas son 3, 1, 2, 4 y menos 1, 5, de orden 3 por 2, y su resultado, su matriz producto, sería la matriz cuyos elementos son 10 menos 6, 14 menos 6, observando que la dimensión de la matriz respuesta es la fila de la primera, el número de filas de la primera, por el número de columnas de la segunda. ¿Cómo se calculan estos elementos? Es un proceso bastante dispendioso, veámoslo en este gráfico. Aquí tenemos las mismas matrices. Tenemos la matriz A, 1, 2, menos 3, 4, 0, menos 2 por la matriz B. Observemos cómo se calcula nada más uno de los elementos. Obviamente que estos cálculos no se hacen manualmente, sino que se utilizan funciones de Excel que nos permiten hacer estos cálculos en forma automática y muy rápidamente. ¿Cómo se obtiene el 10? Entonces, se trata de la sumatoria la sumatoria productoria, la sumatoria de multiplicar cada uno de los elementos de la primera fila por cada uno de los elementos de la primera columna de la segunda matriz. En este caso sería 1 por 3 más 2 por 2 más menos 3 por menos 1, que es lo que tenemos acá escrito. 1 por 3 más 2 por 2 más menos 3 por menos 1, y ese resultado es este número 10. Dadas las matrices A y B que apreciamos aquí, vamos a encontrar la matriz A por B, es decir, la multiplicación de ellas dos. Para empezar, debemos mirar si el producto es posible, y para ello debemos determinar el orden de cada una de las matrices. La primera matriz va a ser de orden 2 por 3, porque tiene 2 filas y 3 columnas. La segunda matriz va a ser de orden 3 por 2, porque tiene 3 filas y 2 columnas. Para que el producto de matrices sea posible, en este caso queremos hallar la matriz A por B, se debe cumplir entonces que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Vemos entonces que esto se está cumpliendo, son iguales, por lo tanto podemos proceder con el producto de las matrices. La matriz AB va a ser una matriz entonces de orden 2 por 2, es decir, esos dos numeritos son los que van a determinar el orden de la matriz producto. Entonces va a ser una matriz de 2 filas con 2 columnas. Vamos entonces a configurarla a manera de una tabla que nos permita facilitar el cálculo de sus celdas. Entonces vamos a colocar por aquí la matriz AB, va a ser una matriz de 2 por 2, entonces diseñamos una tablita que tenga 2 filas y 2 columnas y vamos a direccionar o a colocar la dirección de cada una de sus celdas. Esta celda de aquí va a ser la celda 1, 1, porque está en la fila 1, columna 1. Esta celda de aquí va a ser la celda 1, 2, que está en la fila 1, columna 2.
esta va a ser la celda 2.1, está en la fila 2, columna 1, y esta va a ser la celda 2.2, porque está en la fila 2 y la columna 2. Vamos a encontrar entonces el elemento que va en la celda 1.1. Para ello tomamos la fila 1 de la matriz A y vamos a multiplicar sus elementos por los de la columna 1 de la matriz B. Es decir, vamos a tomar estos tres elementos de aquí, la fila 1 de la matriz A, por los elementos de la columna 1 de la matriz B. Vamos a hacerlo de manera respectiva, es decir, primero con primero, segundo con segundo y tercero con tercero. Entonces sería la operación 1 por 3 más 2 por 2 más menos 3 por menos 1. Allí está entonces la multiplicación de los elementos. Desarrollamos esas operaciones. 1 por 3 daría 3, 2 por 2 daría 4 positivo y menos 3 por menos 1 daría 3 positivo, entonces nos queda más 3. Realizamos esta suma, 3 más 4 sería 7, 7 más 3 nos da 10 y esto quiere decir entonces que en la celda 1.1 tenemos el elemento 10. Vamos entonces ahorita con la celda 1.2. Para ello vamos a tomar la fila 1 de la matriz A por la columna 2 de la matriz B. Entonces los elementos de la fila 1 se van a conservar, van a ser 1, 2, menos 3, pero ahora vamos a trabajar con la columna 2 de la matriz B, es decir, 1, 4, 5. Entonces cambiaríamos aquí los segundos componentes, es decir, los de la columna 2 de la matriz B, que sería entonces 1, 4 y 5. Entonces aquí 1, 4 y 5. Realizamos las operaciones, 1 por 1 es 1, más 2 por 4 es 8, y aquí menos 3 por 5 da menos 15. Realizamos esta operación, 1 más 8, 9, 9 menos 15 daría menos 6. Entonces aquí escribimos menos 6, que es el elemento que va en la celda 1.2. A continuación vamos a encontrar el elemento que va aquí en la celda 2.1. Entonces trabajamos con la fila 2 de la matriz A, es decir, de la primera matriz, y la columna 1 de la matriz B, es decir, de la segunda. Vamos a entonces anotar los elementos aquí. Veamos, la fila 2 sería 4, 0, menos 2, y la columna 1 de la matriz B sería 3, 2, menos 1. Entonces sería 4 por 3 más 0 por 2 más menos 2 por menos 1. Hacemos los productos de manera respectiva, primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero. 4 por 3 nos da 12, 0 por 2 daría 0 y menos 2 por menos 1 daría 2. Esta suma nos da entonces 14. Y 14 es el elemento que va aquí en la celda 2.1. Por último, vamos a encontrar el elemento que va aquí en la celda 2.2. Para ello utilizamos la fila 2 de la matriz A y la columna 2 de la matriz B. Veamos, la fila 2 de la matriz A, los elementos son 4, 0, menos 2, 4, 0, menos 2, eso van a quedar iguales. Los que van a cambiar son los segundos componentes porque ahora son los de la columna 2 de la matriz B, es decir, estos que tenemos aquí, 1, 4 y 5. Resolvemos 4 por 1, 4, más 0 por 4, 0, y menos 2 por 5 daría menos 10. Resolvemos esa operación, 4 menos 10 daría menos 6, y ese es el elemento que anotamos aquí. Hemos terminado entonces de hallar los elementos. Entonces, para dar la respuesta simplemente deshacemos la tabla y la matriz entonces va a ser así. Sus elementos son 10, menos 6, 14 y menos 6. Es una matriz de orden 2 por 2 y esta es entonces el resultado de la multiplicación de la matriz A por la matriz B.